empezar la charla con Moni, quiero decir algo. La maternidad suele estar rodeada de discursos muy fuertes, de lo que debería de ser, de lo que se espera, de la idea de entrega total, amor incondicional, fortaleza sin fisuras. Pero muchas veces, en este camino, algo de una misma se empieza a desdibujar. No porque no haya amor, no por falta de deseo de maternar, sino porque cuando todo el foco está puesto en cuidar, en sostener, en responder, el espacio propio se achica. Y de eso se habla muy poco. De la culpa por querer un rato para una misma, del cansancio que no siempre se puede decir en voz alta, de la sensación de extrañarse, de no reconocerse del todo. Este episodio realmente no busca decir cómo se tiene que vivir la maternidad. No busca idealizarla ni cuestionarla. Busca algo mucho más simple y más difícil a la vez. Poner palabras a una experiencia real. La maternidad también es una vivencia subjetiva, con luces, con sombras, con contradicciones. Ojalá esta charla no se escuche como una respuesta, sino como un espacio para sentirse acompañado. Ahora sí, hablamos con Moni. Hola Moni, ¿cómo estás? Hola Guille. Qué gusto tenerte acá. Gracias Guille por el espacio. La idea es justamente que tenga este espacio para poder dar voz a esa experiencia muy rica que tenés para compartirnos, ¿verdad? Sabes que si te pregunto, ¿cómo te podés presentar más allá de ser mamá? ¿Quién sos vos? Soy una mujer que está aprendiendo a redefinirse, a, a volver a conectar consigo misma, sacándole ese título de mamá, volver a confiar en, en mis instintos, en mí, en mis habilidades, en aceptar de que puedo ser mujer sin dejar de ser mamá. Muy bueno, que es justamente algo que no se habla mucho. Creo que muchas personas, muchas mamás deben pensar eso, pero seguramente que hay mucha culpa detrás de eso. Me gusta que lo hayas dicho en voz alta. ¿Y qué fue lo que te hizo querer hablar de este tema? Que como decís, la maternidad está muy romantizada, Guille. Está muy, está muy presentada a la sociedad como algo que sí o sí tiene que hacer la mujer y que es como que no hay otras opciones. Y cuando sos mamá, cambia toda esa estructura, cambia toda tu vida, cambia todos tus espacios, tus prioridades, y es muy fácil caer en que la prioridad es tu hijo y solamente tu hijo y perderte a vos. Entonces por eso. ¿Cómo te llevas hoy con la palabra maternidad? Yo amo mi maternidad, de verdad. Porque, o sea, no me arrepiento de esa decisión que tomé de ser mamá cuando se dio el momento. Implicó muchísimo, implicó muchas noches llorando, implicó muchos sacrificios, implicó un no sé qué rayos estoy haciendo, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa, no sé si estoy haciendo bien, pero está la intención de hacer bien, la intención de criar a un humano que realmente sea una buena persona. Entonces, yo confío en que estoy haciendo bien y estoy rompiendo patrones, ¿verdad? Que eso es lo más difícil de ser mamá joven, que es romper esa estructura con la que vos fuiste criada desde cero. Por ejemplo, toda esta corriente de la crianza respetuosa, que al final de cuentas es súper buena y es muy desafiante. La maternidad es muy desafiante. Es desafiar toda esa cultura
de cómo se materna, de cómo está bien maternar, cómo tenés que hacer para que tu hijo o tu hija sea buena persona, sea una persona de bien, ¿verdad? Ujú. Y es romper esa estructura y ir contra esa corriente. Y ahí tenés toda una incertidumbre, tenés inseguridades, no sabes realmente si estás haciendo bien o no, ¿verdad? Después nomás le llevas al psicólogo, a la psicóloga y te dicen bien, estás haciendo bien, ¿verdad? Claro. Y vos estás haciendo muy bien, ¿eh? Y yo estoy haciendo muy bien, la verdad que sí. Entonces, Eso es maternidad, no sé, para vos. eso es maternidad para mí. Si te pregunto, cómo era Moni antes de ser mamá? ¡Wow! Ay, la Moni antes de ser mamá era mucho más despreocupada. Ujú. Vivía sola. Salía, salía sin tener que coordinar toda una estructura, sin tener esa red de apoyo que al que le puedas tipo pedir, por favor, cuídale hoy y yo hago tal cosa, ¿entendés? Era mucho más relajada, mucho más tranquila, más despreocupada también, Guille, porque y sobre todo no tenía tanto miedo, o sea, era más aventurera y no tenía tanto miedo del qué va a pasar después. Ujú. Hoy día puedo ser así de aventurera, pero sí ya pienso en las consecuencias, en qué podría pasar después. ¿Por qué? Porque tengo a alguien que depende de mí, alguien que me está esperando en casa, alguien que tipo que cuando yo llego a casa se le enciende todo su mundo. ¿Por qué? Porque está llegando su mamá. Ujú. Entonces es ahí como un cambio. Claro, antes eras como que más despreocupada, pensaba más en tu día a día, más en vos. Más Y ahora es sí, como que estaba estás más pensando centrada en más mí. también en otro ser humanillo, ¿verdad? Sí, exactamente. Ok, ¿cuáles eran las cosas más importantes de esa Moni no siendo mamá? ¿Qué era lo importante para vos en ese momento? En ese momento era mi carrera, porque estaba estudiando en la facultad. El trabajo tal vez. Y yo. O sea, todo mi mundo se centraba en mí. En qué yo iba a hacer, qué iba a hacer el fin de semana, dónde me iba a ir, dónde iba a viajar. Era una vida mucho más relajada. Ok, Sin tantos proyectos, sin tanta estructura. ok. O sea, es que me da Extraño curiosidad, o eso. sea, entonces vos sentís que toda esta estructura que vos tenés, que siempre venimos hablando, Ajá. ¿sentís que esto apareció con la maternidad o siempre fue así? O sea, porque ahora me entero, me acabo de enterar que justamente había sido esto es algo que apareció con la maternidad. ¿Me puedes Yo creo que se confirmar habrá eso? despertado eso. Ok, Es como que nació y se despertó, ¿entendés? La Moni más estructurada. ok. O sea, estructurada en ese sentido Claro, de de orden, orden y porque de esa estructura prever genera esa. seguridad. Sí, sí, sí. Porque no podemos criar en o sea, sin esa estructura, sin ese orden. En ese momento que te embarazaste y que pasaste por ese momento, decías, esto no va a cambiar. ¿Qué pensabas que no va a cambiar de vos mismo? Vos sabes que yo no pensaba en mí, Guille. Fuera bola, el día que me enteré que estaba embarazada, solamente me acuerdo que lloré muchísimo, que tenía un miedo, o sea, tenía mucho, mucho miedo porque desconfiaba realmente cómo iba a ser. O sea, hasta ese momento yo ni me importaba la incertidumbre, por decir así. Pero en ese momento es como que la incertidumbre me golpeó así fuertísimo y me dijo, no sabes lo que va a pasar. Ujú. Y es no saber lo que va a pasar y todo lo que implica ser mamá. ¿No? Porque fue mi primera criatura. Claro, o sea, es como que, o sea, lo que vos me decís, vos ni siquiera estabas pensando en vos, estabas pensando Yo estaba en pensando lo en qué que iba a se ser, venía en por lo que delante. iba a venir a hacer Ujú. exactamente. Y tenía muchísimo miedo. Fuera hola, yo puedo resumir ese día en que tenía muchísimo miedo, tenía Ese mucha día, ¿a qué te angustia. referís? Ese día, el día en que me enteré que estaba embarazada, ¿verdad? Ok. Sentía angustia, sentí miedo. La única seguridad que yo tenía es que ese bebé iba a ser profundamente amado, de que yo le iba a amar y iba a dar toda mi vida, que fue literalmente, porque desde que nació yo soy mamá. Ujú.
Y contigo entendí que me falta entender que también soy mujer. Entonces eso es lo que me ayudó en la terapia, es lo que me está despertando. Qué gusto poder escuchar eso. Pues sabes que esto que me estás contando siento que aparece mucho, que cuando empezamos a ser mamá, ¿está bien dicho ahora? Cuando Sí, empezamos a ser sí. mamá, es como que cambiamos, ¿verdad? O sea, es como que va cambiando el eje, pero en realidad yo no lo llamaría cambio, más bien lo llamaría transformación, Sí. ¿verdad? Es como que vamos evolucionando, pero en ese evolucionar es como que justamente nos vamos perdiendo nosotros mismos, porque justamente hay otro ser humano por el cual vos tenés que pensar, entonces como que y ya nos acostumbramos a pensar tanto en el otro que nos desdibujamos a nosotros mismos, ¿verdad? Sí. Me parece que eso es súper común y es como que muchas mujeres dicen, ya no soy la de antes, ¿verdad? Como si fuera que es una pérdida, ¿verdad? Pero más bien para mí es, de vuelta como te dije, ¿verdad? O sea, para mí se traduce a una evolución, a una transformación. Y para mí lo más importante de todo es ser consciente de que algo se está moviendo y que sí, o sea, sos mamá, pero también no olvidar y no desdibujar la idea de que tenés también otros roles, ¿verdad? Tenés el rol de mujer. Sí. ¿En qué momento sentiste que algo tuyo empezó a quedar en segundo plano? ¿Sentiste eso alguna vez? ¿Te pasó eso por la mente? Sí, sí. Yo creo que eh, en el momento en que que ella fue creciendo y antes de que cumpliera sus 5 años más o menos aproximadamente, yo no salía, era todo mi mundo giraba en torno a mi personita. Eh, no había salidas de amigos, no había salidas solas, ir a desayunar sola, leer un libro, escuchar música, ir a caminar sin que estuviera conmigo, eso era como que yo no me imaginaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía mucho miedo, tenía mucha culpa. O sea, miedo de eh, decirlo en voz alta sería. Miedo a decirlo en voz alta, miedo también a darle ese espacio a otras personas para que puedan cuidar de mi personita. Entonces, yo creía que solamente yo y nada más que yo podía ocupar ese rol de mamá. Entonces es como que mi grupo de apoyo, mi red de apoyo no estaba muy involucrado. Entonces yo pensaba en que era solamente yo y nadie más que yo y que ella solamente me tenía a mí. Entonces yo estaba muy enfocada, todo mi universo era el trabajo, la facultad y ella. Y en eso se cerraba. Entonces todo ese tiempo yo me perdí. Después, cuando yo hice un coaching de crianza respetuosa y fue ahí como que empezó a movilizarse un poquito más, ¿verdad? Y después realmente fui consciente de que eso, cuando ella iba siendo más independiente, entonces me necesitaba cada vez menos. Ya no era todo mamá, 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 sino que ya era más autónoma, más independiente, ya no necesitaba que yo le ayude con esto o con lo otro. Entonces ahí es cuando yo sentí que tenía un poco más de tiempo y qué iba a hacer con ese tiempo. ¿Entendés? Y ahí es cuando, ¿y ahora qué? ¿Entendés? Ok. Porque todo mi mundo estaba volcado en ella y creció y ¿yo qué hago ahora? Claro, o sea, por mucho tiempo entonces es como que vos ni siquiera pensabas en vos y después como que
por el crecimiento evolutivo de ella, básicamente es como que ahora te dio la oportunidad de pensar en vos misma, ¿verdad? Sí, o sea, sí, yo creo que como que la vida me dijo, hey, ya es tu turno, ¿verdad? O En sea, algún momento va a crecer, se va a ir de tu casa y vos, ¿verdad? me da curiosidad saber cómo fue convivir con eso sin poder decirlo en voz alta. Y genera mucha angustia y mucha frustración. Y también, no solamente eso, sino que también una negación, Guille. ¿Por qué? Porque yo quería ser una mamá súper poderosa, la que podía hacer todo sola y que no necesitaba de nadie, que yo podía hacer sola. Y sentía celos y sentía luego que mi maternidad estaba apeligrada si es que pedía ayuda o si es que alguien más se involucraba. Había esa presión constante, Claro, ¿verdad? ¿entendés por qué? Porque yo estaba muy, muy ensimismada en mí y decía que solamente yo podía hacer bien, ¿verdad? Todos los demás iban a cometer un error, solamente yo tenía la forma correcta, por decir así, ¿verdad? Entonces vivía cegada y también frustrada, pero sin tener conciencia de eso, ¿entendés? Es como que yo hoy día desde afuera te puedo decir, pero en ese momento yo pensaba que estaba todo bien, ¿entendés? De que, Claro, lo que pasa es que yo lo veo como, podemos enmarcarlo como un mandato social, ¿verdad? En donde es como que esa maternidad sacrificada, esa maternidad no nadie va a poder hacer, nadie me va a poder reemplazar. Y en realidad es real, nadie va a poder reemplazarte, pero el punto es que también tenés que tener tiempo para vos. Y ahí viene esta idea de, tipo, cuidar de otra persona no necesariamente significa anularme a mí mismo, así es. ¿verdad? Pero, Pero lo que pero cuesta llegar a eso. claro, es que justamente cuesta porque culturalmente muchas veces lo es, ¿verdad? Sí. Entonces, realmente que nosotros no podemos sostenerle a otros sin poder sostenernos primero a nosotros. Pasa lo contrario, es como que, o sea, a mí me pasó de que yo aprendí a sostenerle, ¿entendés? A Sí. sostener todo eso. Y es como que ahí se fue desdibujando mi yo mujer, ¿verdad? Como decís. Pero ahora justamente estás en ese proceso de sostenerte a vos para poder Sí. sostenerle al otro, Sí, ¿verdad? sí. Pero volver a ocupar ese rol cuesta muchísimo. Seguro que sí, justamente, o sea, ya que estamos hablando de eso, cuál sentís que es el rol de la culpa en todo esto? Y está ahí presentísimo. Constantemente acechando, ¿verdad? Claro, está ahí mironeando a ver qué dice ella. Hoy está relajada, Moni, vamos a aparecer. La culpa siempre está presente. Y, pero, vos sabes que la culpa depende de la perspectiva también, Guille. Porque si esa no parece solamente en el sentido de si estás pasando mucho tiempo o si estás teniendo tiempo de calidad o no con tu personita, con tu humano, sino que también pasa por si es que realmente estás haciendo bien. Y yo meto la pata muchas veces. Y la culpa aparece ahí y me dice, che, pudiste haber hecho mejor, ¿verdad? Entonces, Claro, o sea, es esa expectativa de lo que es ser madre. Como ser claro, madre es no equivocarse. claro que no. Claro que no, porque metemos la pata. Yo meto la pata. Y la culpa, lo que te digo nomás es que puedes hacerte amiga de la culpa, que yo no sé si es que en algún momento se va a ir del todo, o puedes tomarla como una enemiga. Yo elijo tomarla ya como una socia más. ¿Por qué? Porque te permite también crear conciencia. La próxima vez que vos estés en una situación así, vas a poder reconocer de que voy a poder reconocer de que estoy cansada y voy a poder anticipar eso, ¿verdad? Por ejemplo, ella está haciendo un berrinche y yo ya estoy cansada, tengo unas buenas ganas de mandar todo a la China y es como que esa experiencia trae la culpa y te dice, che, como que esto ya hiciste, estás repitiendo, ¿verdad? Entonces, de vuelta a repetir esos patrones, o sea, tomar conciencia también. Y sentís que eso pasa mucho con las madres que no quieren hablar de esos errores que tuvieron como mamá. ¿Sentís que pasa eso? Y lo más cercano que tengo es mi propia mamá.
¿verdad? Que criada de una manera antigua le cuesta muchísimo adaptarse a las nuevas maneras de criar, ¿verdad? Salir un poquito de lo que era antes, de lo que es ahora, de todo lo que se conoce ahora, en cómo repercute en el niño o la niña. No sé si contesté tu pregunta. Y creo que entiendo que ese es el ejemplo que vos tenés de lo que es ser mamá, ¿verdad? Cómo chocan esas realidades, Sí, ¿verdad? sí. Lo que pasa es que siento que muchas veces la culpa aparece justamente porque choca el deseo propio que tenemos con ese mandato de lo que significa ser mamá constantemente, ¿verdad? Porque ser mamá es tipo cuña guapa que puede con todo, ¿verdad? ¿Y cuál Sí. es el deseo propio? Tipo, yo también quiero hacer cosas para mí. Entonces ahí viene la culpa. Sí. De ahí nace esa culpa justamente de esa idea de que se tiene de ser mamá, ¿verdad? Incluso muchas mamás sienten culpa justamente por querer hacer algo para ellas. Sí. O sea, me pasa mucho que escucho eso de que no, pero yo no puedo luego porque le tengo que cuidar a mi hijo, ¿verdad? Y el papá también le puede cuidar o otra persona también le puede cuidar. O sea, el punto es, de vuelta, yo tengo que sostenerme a mí para poder sostenerle a otros, ¿verdad? Pero si yo vivo cansado, si yo vivo cansada, o si también yo tengo que pensar en mí. Sí. Y también está de que, o sea, veo no solamente con amigas, sino que también conmigo de que reprimís más. La culpa hace también que vos te reprimas algunos sentimientos, algunas emociones que tenés, ¿verdad? Por no querer mostrarle A a la esa gente. personita de que vos también sentís. Ok. Y justamente siento que, Pues la mamá poderosa, claro, y para mí que se justamente. esconde en el baño para llorar. Ese clásico. Pero ¿y vos sentís que está bien esa hora, tipo No, esconder eso no, o...? no, claro que no. ¿Qué le estás mostrando vos? O sea, yo no quiero que ella el día de mañana se esconda en el baño para llorar porque una situación le supera. ¿Entendés? O porque no quiere que otra persona le tome por débil. Claro, porque Porque ahí es está como que llorando. se está perpetuando otra vez esa idea de, no, mi mamá nunca lloró, entonces yo tampoco tengo que llorar. Así mismo. Yo nunca le vi llorar a mi mamá. O sea, hasta ahora, ¿en serio? ¿Qué? Hasta ahora nunca le No, viste no, no, llorar. no, no. Fue un decir nomás. Claro que sí, le vi llorar a mi mamá. Y Ya, ya. ella también me vio Claro. muchas veces llorar a mí. Ya le creí, ya. No, Entiendo. Y lo que pasa es que justamente la culpa a veces, más allá de indicar error, indica un límite que tenemos que ponernos nosotros mismos ante las situaciones que vivimos, ¿verdad? Y hoy, ¿cómo estás haciendo hoy para poder reencontrarte contigo misma? y uso mi red de apoyo. Ok, No me toca otra que confiar en que... Porque la base ya está. La base de ella ya está. ok. Y es... Y también tengo más confianza porque pasa una situación y yo sé que ella tiene la confianza de acercarse y contarme. Entonces eso me da más seguridad, me da más tranquilidad. Claro, o sea, Y vos confías en ella también. yo confío en ella y también estoy trabajando en confiar en la gente que, o sea, en esa red de apoyo que tengo que te menciono, ¿verdad? Entonces, eso es lo que te ayuda, o sea, a no perderte a vos misma. Eso es Tipo lo que me esa red ayuda de a apoyo. reencontrarme, claro, a volver a disfrutar de actividades, volver a estar a solas, sin sentir eso de estoy perdiendo mi tiempo acá desayunando sola cuando puedo estar pasando con ella. Que ese era un pensamiento muy recurrente. Es como que reencontrarse es, no es volver a ser la de antes, No, sino justamente es permitirte ser otra Moni, pero sin perderte. así mismo, es reconocer la nueva versión. Cuidarte a vos misma. Sí, dedicarme un tiempo a mí. ¿Y sentís que eso, qué genera eso con relación a la maternidad? ¿Te hace bien o no? Honestamente me hace bien, porque hace que yo disfrute más mi maternidad, porque es como que siento que se están equilibrando las cosas
igual está todo desacomodado, porque ese reconectar con uno viene con 1000 sesiones incómodas, movilizantes, y pero hace que disfrute más. ¿Por qué? Porque yo estoy conectando conmigo, entonces eso me permite que pueda conectar mejor con ella también. O sea, cuidarse no compite con maternar, sino No. justamente lo que hace es sostener. Sí, así mismo, complementa. Es como que van de la mano. Si una mamá ahora mismo te está escuchando, ¿qué le dirías? Que está pasando por lo mismo, que está pasando por la maternidad por primera vez, o no, que tiene muchos hijos, ¿qué le dirías? ¿Qué te gustaría decirles? A esa mujer que está escuchando y que pudo conectar con alguna cosa que dije, sí o sí estás haciendo bien. Sí o sí estás haciendo bien. Estás haciendo lo mejor que puedes. Estás haciendo lo mejor que podés. Solamente no te olvides de que mientras que le estás maternando a tu personita, también es importante que te maternes a vos misma. Y que entiendas que es un proceso que puede estar muy romantizado, pero que está bien, o sea, está bien que te permitas sentir esa incomodidad para volver a conectar contigo. Y te juro que estás haciendo bien. Eso nomás, ¿verdad? Todo se resume Ese en eso. nomás es saber y cómo es, y sentir de que otra persona está pasando por lo mismo y de que está haciendo bien, es como que te da esa seguridad y hace que la incertidumbre sea un poquitito más chiquitita. Ese de qué es lo que estoy haciendo es así como que pierde importancia, pierde valor, por decir así. ¿Qué te hubiese gustado escuchar a vos en ese momento que te enteraste de que ibas a ser mamá? Ahora, teniendo todo este background, todo este contexto. Me hubiese gustado que me digan que iba a tener un subidón de emociones. Me hubiese gustado que me den algunos tips para no perderme. Y me hubiese gustado que me digan que si bien el amor no te da de comer, es demasiado importante para criar. Y no solamente el amor a la persona que estás gestando, sino que es el amor y el amor propio. Sí. Me muero. Sí. Moni, muchísimas gracias por estar acá compartiendo esta experiencia súper rica. Te agradezco muchísimo por tu tiempo y por todo. Gracias, Guille. Nos vemos en la próxima.